Santiago, capítulo 2, verso 10 y 11. Vamos a tocar también el 12 y el 13. Y venimos hablando un poquito de hacer la sección entre el pobre y el rico, como decíamos, de los primeros versículos hasta el versículo 9 del capítulo 2. Y acá dice en el 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero mata, ya te has hecho transgresor de la ley. Vamos a tocar unos versículos para respaldar simplemente esto, donde lo dice, Deuteronomio 27, 26. No voy a tocar esto, no voy a desarrollar porque voy a desarrollar otra cosa, pero para que lo tengan en cuenta, porque nunca se explica o nunca se da referencia. Dice en Deuteronomio 27, 26, maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obra, o sea que tiene que cumplir en todo. Dice en Gálatas 3:10 también como referencia, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito el que no permanece en todas las cosas que está escrita en el libro de la ley para hacerla. O sea, tiene que cumplir de todo. O sea, si estás ofendiendo en un punto, ya te haces transgresor, sos pecador, sos condenado, sos culpable, como dice la palabra, ¿no? Entonces, por eso también la ley no podía salvar en sí, no podía salvar porque tenemos que cumplir todo. Y el hombre es incapaz de cumplir porque tiene una naturaleza pecaminosa, como siempre decimos. Podemos cumplir en parte la palabra, pero la otra parte es donde caemos en descrédito, donde pecamos. Y creo que todos tenemos defectos en sí, perfectos no somos. Y por eso venimos al camino también para hallar un poquito de descanso, porque el pecado lo que trae es tormento, el apartarse. Y muchas veces no sabemos qué es pecado porque no sabemos tal vez, o no sabés la palabra en su totalidad, pero sí que el tormento está y uno se pregunta por qué. Bueno, porque uno está apartado de Dios a causa del pecado, esa es la respuesta. Dice en 2:12 y 2:13, vamos a leer de Santiago, dice, así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. La ley de la libertad sabemos que es el Evangelio, porque juicio sin misericordia se hará con todo aquel que no hace misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vemos. Así hablar, así hacer. Muchas veces predicamos, pero no hacemos. Ese es el tema, ¿no? Y dice, ustedes lo que prediquen, también lo tienen que vivir. Eso lo está diciendo con otras palabras. Dice, como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Ahora, para respaldar la ley de la libertad, tenemos Juan 8:32, que nos dice. Dice esto, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la ley de la libertad. Dice en Santiago, y acá está el versículo exacto, 1:25, pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto oidor olvidadizo, sino hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Vemos acá la palabra, atentamente, la ley de la libertad, dice. Y se hace hacedor eficaz, este será bienaventurado. Entonces, si la pones por obra, lo que está diciendo, lo que te va a traer resultado es la felicidad, el descanso para tu vida. Esa es nuestra victoria espiritual, cuando somos felices, cuando hay ese descanso, ¿no? Y bueno, en esta parte, en la segunda parte del versículo, en el 13 vamos a leer. Esto es lo que quiero desarrollar. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia, dice.
y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, le está diciendo, tengan misericordia ustedes que hablan de misericordia, porque dice, juicio sin misericordia será con aquel que no hace misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Y por qué digo, tengan misericordia ustedes que hablan de misericordia? Porque dice, así habla, así hace. Hablamos de misericordia, hablamos del perdón de Dios, y siempre, ¿qué se predica todas las reuniones? El perdón de Dios, la liberación, la compasión de Dios. Dios quiere libertar, Dios quiere perdonar. Pero hablamos, y para eso también lo tenemos que practicar. Dice, hablad y así hacer, la misericordia. Entonces, queremos la misericordia de Dios, también tenemos que poner por obra la misericordia de nosotros, en el sentido, queremos que nos escuche Dios nuestra oración, y si tenemos rencor hacia alguien, diferencia hacia alguien, eso es pecado. ¿Y cómo te va a escuchar Dios? Porque dice, Dios escucha a los justos, no a los pecadores. Y a ver, cuando vos estás en pecado, estás reteniendo un pecado, Dios no te puede escuchar de ninguna manera la oración. Y vamos a respaldarlo de a poco por la palabra. Dice así la palabra del Señor en Proverbios 21:13. Vamos a tocar esa parte inmisericordia que tenemos, falta de misericordia, falta de perdón, falta de compasión, falta de empatía, falta de todo, falta de ayuda. Dice así la palabra: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. ¿Vemos lo que nos dice acá la palabra? El que cierra su oído, el que no escucha el clamor del pobre, cuando le está clamando, cuando le está implorando, cuando le está pidiendo ayuda, también él va a clamar y no recibirá respuesta. A ver, va a clamar. Entonces, esta respuesta puede ser, pedirle ayuda a otra persona o pedirle a Dios, en este sentido. Pero no va a recibir la respuesta, o sea, las respuestas son negativas en cualquiera sea de los casos. Y dice, ¿por qué? Porque el que cierra el clamor al pobre, al necesitado, también clamará y no recibirá. Entonces, si no escuchamos al necesitado, Dios tampoco te va a escuchar en tu necesidad. Ahí es algo ejemplar que nos está dando la palabra, algo que nos da a entender que primeramente nos tenemos que despojar de nuestro pecado. Como dice en la parábola esa que fueron dos personas a ofrecer sacrificio, y el Señor le dice, si te acuerdas que tiene algo contra tu hermano, dice, deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano y después vení y ofreceme sacrificio. Porque muchas veces ofrecemos el sacrificio en el sentido de adoración, en el sentido alabamos a Dios, en el sentido oración, en el sentido alabanza, en el sentido predicar. Pero no va a tomar un sacrificio en ese, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque está retenido el pecado. Entonces, cuando hay pecado, ¿cómo puede tomar el Señor de manos sucias de una persona que no pone en práctica la palabra? Queremos ese perdón, pero muchas veces no actuamos de la misma manera que pretendemos nosotros que actúe Dios con nosotros, pero no hacemos con el prójimo. Y dice así la palabra, Proverbios 22:16, otro versículo. De a poco vamos a tocar, y vamos a tocar ejemplos acá también, porque va a haber ejemplos. Dice así la palabra, el que oprime al pobre para engrandecerse, o da al rico, solo llegará a la pobreza. Vemos, creo que esto lo había tocado un poquito la otra vez, pero dice, el que oprime al pobre para engrandecerse, o sea, le saca al pobre, o da al rico, dice, llegará solamente a la pobreza. Entonces, dar al rico, esto yo lo entendí así, que es para congraciarse, es para obtener beneficios. Y al pobre, ¿por qué le saca o por qué no le da nada? Porque no trae ningún tipo de beneficio. Entonces, a un pobre, vos le podés prestar, pero ¿qué te puede brindar un pobre, supuestamente? No, te trae gasto. Entonces, al rico es más fácil darle, como decíamos la otra vez, el casamiento de pobre y el casamiento de rico. ¿Por qué? Porque te congracias, porque sabes que vas a recibir un beneficio. Entonces, eso es lo que conviene, congraciarse con los que tienen, pero con el pobre
no prestarle atención. Y como dice en Mateo, y vamos a tocar otro caso después, Mateo 5:7. Mateo 5:7. Todo esto ya vamos a empezar a recalcular la palabra, a meditar cómo actúa e influencia eso en nuestra vida. En nuestra vida. Siempre prestamos con el objetivo de tener un beneficio. Entonces, este no me trae ningún beneficio. Este sí, porque este después me puede dar esto, me puede dar lo otro, me va a tener en cuenta, va a tener un buen concepto de mí. Entonces, de ahí es que actuamos siempre para beneficio nuestro. Y dice así la palabra: bienaventurados los misericordiosos, dice, pues ellos recibirán misericordia, dice. Bienaventurados, porque van a recibir misericordia, los misericordiosos. ¿Qué dice en Mateo 7:12? Mira, esta es la respuesta, porque dice así: así que las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros hacéis con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Este es el resumen de la ley y los profetas. Este es el resumen, dice. Así como quieran que hagan, vosotros también hacéis. Y muchas veces no tenemos misericordia por las demás personas. Dice, y bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Entonces, yo quiero la misericordia de Dios, entonces tengo que tener misericordia, tengo que tener compasión por la persona que está pidiendo ayuda. En este caso, vemos que está implorando el necesitado. Entonces yo tengo que tener esa misericordia, esa compasión sobre esa persona, porque a mí me va a gustar clamar y que me escuchen, a mí me va a gustar recibir ayuda. Entonces, de la misma manera que quiera que hagan con vosotros, así también haced, dice con ellos. Y este es el resumen de la ley. Entonces, cuando no usamos la misericordia, no estamos cumpliendo la palabra. El resumen de la ley de los profetas, el resumen de la palabra, es todo esto: practicar la misericordia, porque Dios también es misericordia y usa de misericordia y tiene compasión, y vamos a ir tocándole de a poco. Mateo 18:32. Y esto es lo que yo creo que en esta iglesia al menos, cuando más sabe la palabra parece que peor se pone la cosa. Peor, son más crueles los hermanos, somos más crueles entre nosotros, en el trato, falta de misericordia, falta de empatía. Es como que uno se desentiende de la palabra y no la pone por obra. Lo resume todo en que no se humilla, no se humilla, no se humilla, no se humilla, no se humilla. Cuando vemos acá la palabra que está tocando de la misericordia, entonces yo, por más que esa persona no se esté humillando, ¿cómo tengo que actuar? Con misericordia, dice así la palabra. Con misericordia, tener compasión, ver su parte, su necesidad, ver su lado, ver su sufrimiento, ver su opresión, ver su carga, pero nosotros tenemos un límite. Eso que no queremos actuar con misericordia, tenemos un límite en todo. ¿Por qué? Porque vemos el pecado, vemos el actuar, pero Dios dice, actúa con misericordia igual. No está diciendo, si se humilla, no se humilla. Está diciendo, actúa con misericordia igual. Y esto es lo que nos cuesta discernir en la palabra, porque nosotros nos queremos convertir en jueces como Dios. Entonces, miramos su proceder, no, entonces no se merece. Entonces, a ver, el Señor dice la palabra, que sus misericordias son nuevas cada día. Entonces, el que va a ejecutar el juicio es el Señor, y el que se va a encargar el Señor. Como decía mi mamá, yo no he hecho a nadie, se van a ir solos. Y oraba, y después la persona que no estaba contenta, que no se iba humillando, se terminaba yendo sola. Pero nosotros, a nuestra manera de actuar, lo que queremos es, le pegamos una patada. Esa es la manera, digamos, yo lo explico algo literal, pero es la manera de actuar. Queremos el juicio sobre las otras personas, pero después, ¿cómo van a actuar con nosotros? ¿Queremos misericordia de parte de Dios? ¿Queremos misericordia de las demás personas? Bueno, también actuamos con misericordia, porque todo lo que siembra el hombre, también lo cosecha. Entonces, si vos no tenés misericordia, no tenés compasión con otro, Dios tampoco, y las personas tampoco, porque vos actuás con crueldad, con desinterés, con falta de empatía, también las demás personas van a actuar de la misma manera. Entonces, ¿qué me imagino yo? Que nadie quiere eso. Queremos que
nos ayude, nos brinde en un momento de necesidad, que podemos estar todos, cualquiera o cada uno de nosotros puede caer en desgracia. En una parte de la vida, vos no sabés la vuelta de la vida. Hoy estás bien económicamente, estás bien bárbaro en el trabajo, estás con salud, el día de mañana no sabés. El día de mañana se te da vuelta la vida así, te puede encontrar en la calle, te puede encontrar con una enfermedad y necesitas, o sea, yo no queriendo estar enfermo, no queriendo estar necesitado, sé que se puede pegar un giro la vida y me encuentro del otro lado. Entonces, ¿cómo quiero que actúen conmigo? Entonces, para tener la conciencia tranquila, que estás actuando bien y que estás sembrando bien, justamente uno tiene que sembrar esa misericordia. Me pasa particularmente, ¿no? El viernes estaba y siempre compartimos, ¿no? Entre los muchachos ahí que vamos trabajando. Y me encontré a uno de los muchachos y todos compartimos, así, si tienen algo que comer y te comparten, así, galletitas y te pasan de acá, de allá. Y después a la tarde vi a uno de los chicos, pero yo no lo conozco en sí, pero sé que estaba repartiendo. Y yo había comprado bananas y me comí un par. Y bueno, había un paquete ahí, una bolsa, que había cáscara de banana, había un montón de cosas de hamburguesa y que había comido uno. Y lo vi al chico que se acercó y abrió así la bolsa y revisó, y no encontró nada. Y yo lo miré así, y me miró el chico. Y yo sentí algo, no sé, como que, bueno, me acerqué a ver su necesidad y bueno, le convidé lo que tenía, le dije, ¿tenés hambre? Mirá, tengo esto, tal. Y bueno, compartimos todo, en sí, porque, justamente lo que te conmueve un poco es la necesidad, ¿no? Porque vos ves que podés ser vos o puede ser tu hijo, porque era un pibe joven, era un pibe apenas de 20 años. Entonces, uno tiene esa misericordia, esa compasión, esa parte natural. Entonces procede como me lo hace ver la palabra, pero eso es natural en mí porque sale en mí, es espontáneo. Yo no digo que me humillo para hacer eso, porque esa tiene que ver la parte espiritual, pero en una enseñanza natural uno tiene que proceder de la misma manera. Otra tal vez ve y no le produce nada, tal vez porque no pasó la situación, porque no tiene familia, pero uno, a partir de tener familia, pasar diferentes necesidades o que ha pasado hambre, ve esa parte y entonces se compunge, se quebranta y actúa con misericordia. ¿Por qué? Porque ve la necesidad. Dice así también la palabra en Mateo 18:32. Mateo 18:32, dice así la palabra. Entonces, llamándolo, su señor dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. Esto es lo que leía el jueves anterior. Y la parábola del siervo malo, ¿no? Que actuó sin misericordia cuando él pidió misericordia. Y vemos que dice el Señor: yo te perdoné, su Señor le dijo, yo te perdoné, pero vos no perdonaste. Entonces, queremos misericordia para nosotros, clamamos al Señor para nosotros, pero por otra parte no actuamos con misericordia. Y vos fijate ¿qué decimos en la oración siempre? ¿Qué es la palabra básica o la palabra principal? Perdóname. ¿Por qué? Porque tal vez no estés pasando hambre, pero el tormento, la opresión, el bloqueo mental, el descontento, la maldad, la ira, la desunión, pero todo eso te pone nervioso y te atormenta. Perdóname, Señor, perdóname, clamamos. Pero cuando tenemos que actuar con otro, no actuamos de la misma manera. Entonces no queremos misericordia para otro, queremos solamente misericordia, el perdón para nosotros, y ahí está actuando la maldad, la falta de empatía, la falta de discernimiento de la palabra, la falta de comprensión, la falta de discernimiento, la incredulidad de la palabra. En esto sí, la incredulidad mayormente, como se toca, el pecado principal, la incredulidad porque no actúo según la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que tengo incredulidad? Bueno, no estoy usando misericordia, porque nos perdona el Señor la deuda, nos liberta, pero nosotros no queremos la misma liberación
o el mismo perdón para otro, no actuamos con la misma misericordia, no vemos la necesidad, entonces nos enfrascamos solamente en nuestro problema. Y así es fácil orar. ¿Por qué? Porque voy a orar solamente por mis problemas y voy a querer perdón para mí, pero los demás están todos mal. Entonces, a ver, ¿en qué se refleja ahí la misericordia del Señor? Yo, que soy hijo espiritual, ¿cómo estoy actuando? Si soy la imagen de mi Padre, ¿cómo tengo que actuar? Con misericordia, dice la palabra. Entonces, esa parte es la que nos muestra en la palabra, que no actuamos de la misma manera. Hay una maldad tremenda muchas veces en los hermanos, y toco lo de acá, ¿no? Mayormente lo que nos pasa entre hermanos de la iglesia, y ahí se ve la división. Y como digo, todo cuerpo dividido contra sí mismo prevalece, todo reino dividido. Entonces, ¿se puede progresar espiritualmente? No, porque no va a haber afinidad, no va a haber acuerdo, no va a haber unión. ¿Por qué? Porque no hay misericordia. Entonces, se actúa implacablemente. Entonces, ¿cómo actúan con vos también? No te tienen misericordia. Entonces, ¿por qué? Entonces, porque hay una desunión. Entonces, todo va, vuelve, y todos ventajean, todos actúan para su beneficio propio, pero no para beneficio de la iglesia. Entonces, en esto, o el beneficio de tu compañero, el beneficio de las vidas, porque, a ver, está bien que podemos estar haciendo diferentes cosas acá, construyendo todas esas cosas, pero espiritualmente, ¿vos le causás algún beneficio a tu hermano? Espiritualmente, a eso es lo que tenemos que meditar. Está la palabra, está la oración, pero ¿cómo actúo? Actúo cuando tiene una necesidad, compartimos, con el que padece necesidad, compartimos, el pan con el hambriento, como dice. O comemos lo más tranquilo, viendo que el otro está mirando, está deseando, pero nosotros estamos comiendo lo más bien. Esas son las cosas chiquitas, pero que se notan. Entonces, eso hace la diferencia a una buena persona, a una mala persona. Porque hablar la palabra, todos hablamos. Pero si vos te sentás en la mesa y no te importa nada, simplemente que te llene la barriga vos y lo demás, por decir algo, ¿no? Lo demás no importa, entonces no podemos, ni siquiera, hermano, pronunciar un versículo, ni siquiera predicar. Tendríamos que estar, estamos ocupando a veces, un lugar de balde acá porque no discernimos ni siquiera la palabra. Hablamos del amor de Dios, pero el amor de Dios actúa en la misericordia. Actúa según la palabra, con un plato de comida, como tocamos la vez pasada, con un abrigo, con esto, lo otro, beneficios que le podés brindar en tu conducta, en tu forma de ser, y ahí vas a sentir el amor, porque todo lo que predicas lo estás poniendo por obra. No simplemente se trata de la lengua, sí, todos hablamos, pero el tema es brindar, y ahí está cuando nos muestra la palabra que estamos en falta. Dice así la palabra del Señor. También Lucas 6:37 dice esto: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Vemos, como dije, queremos el perdón de Dios, pero tenemos que empezar a perdonar a los prójimos, a los compañeros, a los hermanos, porque tal vez ese sea el pecado retenido y es el que impide la bendición. Dolor de cabeza, vacío espiritual, pero ¿cómo estás actuando? Entonces, yo creo que cuando uno está ayudando al otro, eso logra la comunión, eso logra una charla, eso logra afinidad en la palabra. ¿Y qué pasa? Cuando vos estás ayudando y ves que la otra persona ha sido libre por tu ayuda, entonces vos te gozás y sacás una enseñanza de eso y te liberta el Señor de la opresión, de la carga, del vacío, del descontento, porque vos viste que tu trabajo valió la pena. Pero si vos estás predicando simplemente palabras huecas, sin misericordia, no se liberta a nadie. ¿Por qué? Porque no actúa la misericordia en vos. Entonces vas a decir, ¿para qué predico? Y siempre lo mismo, y siempre está mal, y siempre esto, lo otro, y no estás recogiendo nada de esa supuestamente siembra que estás haciendo. ¿Por qué? Porque no hay misericordia, entonces no se actúa, entonces estás ocupando simplemente un lugar y al no ver beneficio para nadie, entonces ¿cuál es el sentido de estar reunidos para ayudar supuestamente? Si no lo estamos haciendo.
Entonces, esto me lleva, bueno, voy a leer todo el 6:30 al 38 para encontrarle un sentido. Dice: a cualquiera que te pida, dice, y al que tome lo que no es tuyo, no le pidas que te devuelva. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, te presto, pero después me lo devolvés. Esa es la parte, dice, no espera que te devuelva. O sea, te lo puede devolver, pero no pidas o no lo esperes. No esperes, no esperando nada a cambio, dice la palabra. Vos dejá. Si vos lo haces de corazón, estás brindando de corazón. Yo si te doy una galletita, no voy a esperar que me dé otra galletita. Si te doy un alfajor, no voy a esperar que me des un alfajor. Porque ese, a ver, es querer sacar provecho de la situación. Y como dice acá la palabra, 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos, dice. Porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque los pecadores también hacen esto. Dice acá: si hacéis el bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Los pecadores también hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. No hay mérito. Entonces vemos que acá ya amamos a los que nos aman, ¿no? Esto dice en primer lugar. Pero a los que no nos quieren, nos tratan mal, nos dicen palabra hiriente, dice la palabra: amarás a tu enemigo. Pero sin embargo eso está lejos de cumplirse en nosotros. ¿Por qué? Porque para eso tiene que haber mucha humillación. A veces ni a los que nos aman lo queremos, esa es la realidad. Y como dice acá, si haces el bien a los que hacen el bien, ¿qué mérito tienen? Entonces vos le brindás una ayuda, a ver, hoy por ti, mañana por mí, ¿qué mérito tienen? No hay ninguna diferencia, dice. Si prestáis a aquellos de que esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Los pecadores hacen lo mismo. Vemos, y la respuesta está acá abajo: amad a vuestros enemigos, hacer el bien siempre, o sea, hacer el bien, y prestad no esperando nada de ellos. ¿A quién prestamos nosotros? A los ricos, esperando algo a cambio. Al pobre no le vas a querer prestar. Por eso, como decía al principio del versículo, no escuchás o no prestás al pobre, pero sí al rico. Le sacás al pobre para darle al rico. ¿Por qué? Porque está esperando algo al cambio. Entonces así actuamos, vamos a decir la verdad. Vamos a decir la verdad, eso es lo que nos pasa muchas veces. Entonces, a este sí, a este le voy a dar, a este le voy a brindar. Entonces, lo que tenés le brindás, ¿por qué? Porque está esperando algo a cambio. Entonces, porque el día de mañana le voy a pedir esto, o el día de mañana me puede dar esto. Entonces, miramos mucho. Este amor a lo material, raíz de todos los males, eso se cumple en nosotros. Se cumple en nosotros. Vos no le vas a prestar nada de que corre riesgo tu bolsillo o que no esperes recibir algo a cambio. Entonces siempre vas a mirar en el sentido de sacar algún provecho, algún interés. Entonces ese es el negociar con Dios o el negociar con los hermanos que tenemos. Negociamos todo el tiempo. ¿Qué me vas a dar? Yo te brindo. Somos usureros, según la palabra. Porque queremos sacar ventajas, queremos sacar con intereses. Eso es lo que nos pasa. Entonces, a ver, no sé si sería el mejor ejemplo, pero se puede aplicar, ¿no? Se puede aplicar perfectamente. Pero a ver, una persona que tiene mucho, por ejemplo, y a mí me sobra, por ejemplo, a ver, por decir, me regalaron 30 paquetes de azúcar y voy a empezar a repartir a los hermanos acá que tienen autos nuevos, que tienen camionetas, que tienen buenos sueldos. ¿Cuál es el beneficio? Ninguno. Y en cambio, a una persona necesitada, si le brindo a un hermano que realmente veo que tiene necesidad y pobreza, eso es lo que va a traer bendición. Pero ¿cómo actuamos?
En ese sentido nos muestra la palabra para poder ver bien nuestro actuar, porque siempre brindamos ayuda pero con miramientos, esperando sacar algo, algún provecho. Por eso cuando tocaba la semana pasada, cuando decía lo de mi mamá, que le costaba corregir a ciertos hermanos porque ayudaban a la obra, entonces, ¿por qué? Porque había un miramiento, un interés. Decía, de ahí hay mucho beneficio. Pero al pobre, si lo tenés que echar, le pegas una patada y total, este es una carga. Este es una carga, viene a comer, ¿no? Porque todos los días, y se empaca y esto, lo otro. Siempre con miramiento, no miramos el alma en sí. Por supuesto que las personas se tienen que humillar y todo eso está claro en la palabra. Pero ¿qué siento yo? A eso es lo que estoy tocando. ¿Qué sentimos nosotros? Si actuamos con miramiento, queriendo sacar provecho, entonces sí, vas a brindar a lo que te van a dar algo el día de mañana, o lo que estén dando algo, pero la palabra dice al necesitado, porque si no, no hay ningún beneficio. Dice así la palabra en el 6:36, sed misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Dad y se os dará. ¿Y qué dice después? Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Si vos das mucho, te van a dar mucho. Si vos das poco, vas a recibir poco. Si no das nada, no vas a recibir nada. Esto dice así. O sea, el Señor lo va a permitir. ¿Por qué? Porque dice acá la palabra, da buena medida. Da buena medida. Entonces, ahí ya nos está mostrando. Y ese cuando dice buena medida, ¿qué está diciendo? Juzgate la mezquindad. Porque a veces brindamos ahí un poquito para justificar. Un poquito, sí, le digo, un poquito en comparación a lo que puedo ayudar, a lo que puedo brindar, un poquito. Entonces ahí está el tema. Después, Dios tal vez no juzgue por lo económico, pero después del tormento, el vacío espiritual, la opresión, la carga, la falta de palabra, todo eso lo saca a luz el Señor. Todo eso lo saca a luz. Después uno se pregunta, ¿por qué estoy vacío espiritualmente? ¿Por qué no tengo palabra? ¿Por qué no tengo descanso en el alma? Y fíjate cómo está actuando, como dice la palabra. Mira tu proceder, dromedaria ligera. Mira tu proceder, mira tu actuar, mira tu conducir. Entonces, ¿cómo está actuando? ¿Vos ponés en práctica la palabra? ¿Para qué te voy a dar más palabras si no ponés en práctica algo básico, elemental, que es tener misericordia, que es tener compasión? Después está el vacío espiritual y reclamamos a Dios, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotros, ¿cómo estamos actuando? ¿O cómo se actúa? Y no es en conformidad a la palabra muchas veces, pero la palabra, vemos palabras básicas que ya lo están desasnando y decimos, queremos descubrir el Evangelio, que nos enseñe cosas profundas el Señor. Esto simple no lo podemos cumplir muchas veces. Ahí está el tema. Ahí está el tema, la maldad entre hermanos, el enojo entre hermanos, la mezquindad entre hermanos. No le doy al pobre, pero sí le doy al rico. ¿Por qué? Porque de ahí me va a dar. De algo va a devolver. Al pobre no importa. No importa. ¿Qué le vamos a sacar? ¿Para qué brindarle? Que se joda, que se humille. Tienen que buscar y seguramente están castigo. Esas son las palabras que se aplican siempre. Pero el Señor quiere ver cómo está actuando vos. Si sos mezquino, sos avaro, si te da. Y te puede dar un tiempo. Y tal vez te dé un tiempo. Pero no mucho después, el Señor empieza a cerrar puertitas. Si no, en lo económico va a ser por otra parte. De Dios nadie se escapa. Entonces va poniendo cepos el Señor, te va encerrando solo y después te encontrás en medio del tormento. El tormento sin palabra,
sin descanso, sin nada, y todo eso te va cerrando la puerta solo. Y contra eso, a ver, es difícil mantenerse sin el fuego de Dios, sin la presencia del Señor, sin la palabra, sin que te hable Dios, porque salía de la desesperada buscando la presencia y no puede haber misericordia, no puede escuchar al Señor cuando no hay misericordia sobre las demás almas, o cuando actuamos como usureros, con intereses, esperando recibir algo a cambio, congraciándose con la gente. Como dice, los presentes corrompen, y es verdad, tiene una gran verdad, porque como tocamos la semana pasada, cuando uno está en el ministerio de la obra y le toca lidiar con los hermanos o estar con los hermanos y le toca manejar intereses o dinero, es complicado ahí, porque te tienta Satanás. Uno, si no está muy agarrado del Señor, empieza a decidir, a manejar, y solamente siempre para su beneficio. Su beneficio. En ese sentido, a ver, decimos beneficio de la obra, pero, a ver, con esto de beneficio de la obra, queremos decir, muchas veces eso hasta se disfraza. Satanás se disfraza, ¿por qué? Porque si a vos te sacan de tu decisión, en el sentido de que vos decís, bueno, otro dice, mirá, podemos hacerlo así porque no estoy muy de acuerdo con vos, no estamos de acuerdo, o no pasa por ahí alguna necesidad o alguna decisión, pero te encerrás solamente en lo tuyo, entonces es una clase de decisión propia, vamos a decir. No querés escuchar otras voces, otros consejos, entonces ahí se convierte ya en una avaricia, por más que sean las cosas para el Señor, ¿no? Esto no va a pasar también. Cuando te quieran mover de tus ideas, yo en lo personal digo, yo porque lo explico esto porque me pasó mucho a mí, me pasó, pero no con respecto a la obra, porque nunca la manejé en su integridad, pero sí me pasó en el tema cuando estaba en el curso de cine. Yo escribía los guiones, y cuando metí en una idea que no me gustaba, directamente con el último grupo terminé con una tirantes, peleas, discusiones con el profesor, con el grupo, delante de los actores, porque me calentaba y digamos que lo expresaba mucho, y bueno, eso me llevó a una tirantez en el grupo, me aparté del grupo, terminamos mal con el grupo, pero todo por culpa mía, ¿no? Porque no aceptaba opiniones de los demás. Entonces, en ese sentido, en la obra te puede pasar lo mismo. En la obra te puede pasar lo mismo. Cuando si te acompaña está todo bien, todo el grupo tranquilo, pero si se te levanta uno y te dice, mira, podemos hacer de esta manera, o opino diferente, ahí es cuando querés llevarte por delante a cualquiera. Entonces, en esto también tenemos que meditar para decidir bien, para escuchar, para considerar, como lo hizo Jacob con la opinión de José cuando le contó el sueño. ¿Qué dice? Que consideraba. En cambio, los hermanos, ¿qué quisieron? Lo quisieron matar directamente. Entonces vemos que son actuales muy diferentes, y se puede Satanás entrar, pero así, sin darnos cuenta, y se disfraza de egoísmo, de maldad, de maneras propias. Y dice así también la palabra. Santiago 3:17, voy a ir un poquito más rápido, dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después amable, pacífica. Acá dice esta versión, condescendiente, llena de misericordia, llena de misericordia, llena de misericordia. Y vemos, esta es la sabiduría de Dios. Y eso es lo que muchas veces, digamos, no sentimos, o no lo vemos, o no lo discernimos. Pero nuestro actuar habla mucho si tenemos misericordia o no tenemos misericordia. Nuestro actuar, nuestro proceder. Entonces en esto tenemos que analizar si realmente nos gobierna
la sabiduría de Dios, porque dice, llena de misericordia. ¿Y realmente actúa la misericordia de nosotros? ¿O en qué parte no me doy cuenta? Entonces el Señor da el conocimiento a través de la palabra. Santiago 5:4 lo dice, algo que pasaba en el Antiguo Testamento, dice, mirad el jornal de los obreros que han segado vuestros campos, que han cosechado en vuestros campos, y que han sido retenidos por vosotros. ¿Y la ley qué dice? Ese día que se trabajaba, a la noche no se le podía retener el jornal al obrero. Pero dice acá, clama contra vosotros, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor. Entonces, clama. Entonces, va a clamar. ¿Y acá qué habla de clamar? Oran, piden al Señor, piden clemencia. ¿Por qué? Porque no le han pagado después de trabajar. Le ha sido retenido su jornal. Entonces, esto se vuelve en contra de nosotros. Cuando no tenemos misericordia. Cuando la bendición del Señor que nos da, que llega a nuestras manos, no lo utilizamos correctamente. A ver, ¿hay gasto para nosotros? Sí. Pero, a ver, hay un tantito, por ejemplo, por decir, ¿no? Tu hermano tiene hambre, porque siempre llegan personas nuevas, personas sin trabajo, personas de la calle. ¿Y qué va a pasar? Se sienta ahí y vos tenés para darle un mate, o estás tomando un mate, tenés una galletita. ¿Pasás realmente así? Es decir, comés, aunque no te lo tomes, pero por lo menos la intención. A veces ni eso. Entonces ahí está lo que nos muestra la falta de misericordia, que claman. Dice, claman. Y cuando vos lo retenés, la bendición, va a clamar y eso se vuelve a volver en contra nuestra. Y como dice así la palabra en Jueces 1:7. Jueces 1:7. Algo que hacía en la antigüedad, yo nunca leí esta historia particularmente, pero me gustó cuando la tocábamos, la leí, perdón. Y se habla de Adoni-Beset, dice, un rey cananeo. Y dice 1:6 y 7. Mas Adoni-Beset huyó y le siguieron y le prendieron. Lo agarraron. Y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Le cortaron. Eso lo hacían antiguamente. Se hacían entre reyes capturados. Y vemos acá en el 7. Entonces dijo Adoni-Beset, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios, y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Vemos, le cortaron a él también. Y todo lo que va vuelve. Juntaban migajas debajo de su mesa. O sea, tenía a los demás reyes. Los pulgares le sacaban ¿para qué? Para no poder manejar armas. Los pulgares de los pies para no tener estabilidad. O sea, no poder actuar en la guerra, no se podía defender. Personas indefensas. Entonces le coartó todo, le sacó todo. O sea, no tenían posibilidad de sublevarse, levantarse, de hacer nada. Juntaban las migajas que caían, lo poquito. Vemos. Y esta historia en particular me tocó porque dice, me han cortado los pulgares de los pies, dice, como yo lo hice con otros reyes. Dice, así Dios me ha pagado, ha permitido, porque yo lo hice. Y así cuando en nuestra holgura actuamos sin misericordia con nuestras personas. Lo agarramos de la necesidad que tienen, que no pueden, no tienen posibilidad, por ejemplo, por decir, ¿no? A ver, si yo en particular estoy gobernando, por decir, la iglesia, o estoy manejando la iglesia, a ver, el que no tiene posibilidad, vos no tenés posibilidad de trabajar, vos no tenés posibilidad, no tenés posibilidad de levantar la voz. Entonces, están cayendo las migajas, y eso también el día de mañana me puede pasar. En ese trato de encontrarme imposibilitado, subyugado bajo la autoridad carnal de otra persona, entonces ¿qué va a pasar? Me está pagando Dios. Porque también muchas veces en la necesidad de otro apretamos, porque sabemos que no puede ir a ningún lado, no puede levantar la voz. Entonces eso es
oprimir al pobre. No se puede quejar, no tiene derecho a esto. Ahora el rico puede levantar la voz y lo escuchamos. ¿Por qué? Porque son parte de nuestros intereses. Entonces todo esto lo va reflejando por la palabra para poder discernir los espíritus, de cómo actuamos, de cómo estamos, qué sentimos por dentro. ¿Qué sentimos por dentro? Dice en Génesis 42:21. Dice la historia de José. Dice, entonces se dijeron el uno al otro, estos los hermanos, cuando fueron a Egipto, y estaban delante de José y ellos no sabían, y le habían pedido, trae a tu hermano menor, y yo lo voy a libertar, a este tu hermano. Y le dice, se decían el uno al otro, dice, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma que nos rogaba, nos pedía por favor, nos pedía misericordia, y no lo escuchábamos, no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Vimos, nos clamaba, y muchas veces, hermano, puede pasar eso. Y ahí es cuando te hace acordar tu actuar, cómo procediste. Cuando vienen los resultados de mi vida, cuando actúan sin misericordia, porque ahora el que estaba arriba era José. Ellos no lo sabían. El que tenía el manejo, el poder era José, y ellos eran los necesitados. Y ellos fueron a rogar por trigo. Y vemos acá que cuando se sentía el culpable, vimos en angustia el alma, dice, su alma, dice, cuando nos rogaba, y no lo escuchamos. Muchas veces hacemos oídos sordos. No lo escuchamos, no nos importa. Total no nos pasa a nosotros. Pero todo se puede dar vuelta en la vida. Se puede revertir y vamos a necesitar la misericordia de otro. Por eso, uno, hermano, esto lo tiene que reflejar por la palabra, porque las cosas, como dice, que mi alma no quería tocar, hoy son mi alimento. Entonces, una cucharada de tu propia medicina es feo. Y como dice así la palabra, pero Mateo C, no, este no lo voy a dejar por alto. Miqueas 7:18. Con esto terminamos. Dice, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y hace pasar la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. ¿Dios se complace en qué? En la misericordia. No persistirá su ira para siempre. Dios perdona. ¿Y quiénes somos nosotros para perdonar? Dios es perfecto y perdona. Y nosotros que somos pecadores, sabiendo que tenemos pecado, sabiendo que pueden venir consecuencias por eso, no queremos perdonar. O sea, hasta suena ridículo, ¿no? Porque sabemos que vamos a recibir condena por nuestro pecado, pero no queremos tener misericordia. Pero así también va a actuar la palabra con nosotros. Y más sabiendo que cuando nosotros estamos en pecado o estamos en falta con Dios, más misericordia supuestamente tenemos que tener del prójimo. Porque, por ejemplo, si vos sos ladrón y están condenando a un ladrón y están hablando, y vos por dentro vas a tener un poquito de vergüenza, de dignidad, y vas a decir, y yo no me puedo condenar si yo también soy ladrón. Eso vas a decir. Pero sin embargo condenamos sabiendo que nosotros también estamos en falta. Entonces ahí está el tema, hermano, que muchas veces no discernimos nada de esto por la palabra. Hablamos mucho, nos llenamos de acá, de allá, queremos encontrar la profundidad, esto realmente, la humillación que siempre, perdóname, y la oración, perdóname. Pero cuando viene la manera